Buenos días. Vamos a continuar con nuestras clases, ¿ya? Y lo importante siempre es comenzar con un resumen de lo que teníamos, más pensando en que ya llevamos 2 semanas sin que hemos estado sin trabajar, que fueron 2 semanas de vacaciones que nos sirven a todos, todos descansamos de todo, ya en nuestras casas, pero un descanso al fin y al cabo, ¿ya? Eh, la clase del día de hoy tenemos que partir recordando primero lo que estábamos estudiando anteriormente. ¿Qué es lo que estuvimos estudiando? Estuvimos estudiando números negativos, ¿cierto? Estuvimos estudiando la división. Ahí sí. La división. Y la multiplicación de números enteros, ¿ya? Ese símbolo significa pertenece en el conjunto de los números enteros. Donde recordábamos que más por más era más, donde recordábamos que más por menos el resultado era menos, menos por más el resultado era menos y menos por menos el resultado era más, ¿ya? Y análogamente también funcionaba cuando nosotros trabajábamos con la división. Entonces más dividido en más, más dividido en menos, menos, menos dividido en más, menos y menos dividido en menos también me daba positivo, ¿ya? Ahora, esta clase vamos a cambiarnos de conjunto numérico y vamos a conocer quién es el conjunto de los números racionales el día de hoy, ¿ya? Y vamos a ver ciertos usos de estos números racionales. Entonces, primero partimos por esto, donde nos cuentan que el conjunto de los números racionales se puede situar, por ejemplo, en una feria tecnológica de un colegio, ¿ya? En esta feria tecnológica se diseña un brazo robótico para que haga giros en dos sentidos, para que haga para que haga giros positivos y para que haga giros negativos. Los giros positivos van a ir en el sentido contrario a las manecillas del reloj y los giros negativos van a ir en sentido a favor de las manecillas del reloj. Entonces, si ustedes se fijan y recordamos un reloj, tenemos ahí el circulito, tenemos el minutero solamente y el reloj se mueve hacia acá. Entonces, todos esos movimientos representan a favor del reloj, ¿ya? Y en sentido contrario, antihorario, que se llama eso, en sentido contrario de las manecillas del reloj. Por lo tanto, este movimiento sería positivo, ¿ya? En este también sería positivo, en este también sería positivo y acá el movimiento sería negativo, porque estamos igual como se mueve el reloj. Acá también sería negativo porque también se está moviendo hacia donde se mueve el reloj. Más que la posición del brazo en este caso, es importante ver las flechas que van moviendo este brazo. ¿Se fijan? Y ahí nos vamos orientando con los giros que se van dando, ¿ya? Que es mucho más importante que la posición del brazo que teníamos, ¿ya? Y cada uno de estos giros nosotros los vamos a poder representar con una fracción. Ustedes conocían la fracción y conocen los números decimales de sexto y de séptimo básico, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que pensar que un giro completo va a representar un entero entonces. Y en este caso, este giro está representando la posición desde acá hasta acá. Por lo tanto, está dando un cuarto de giro. Un cuarto de giro y en sentido positivo. El de acá está moviéndose desde acá hacia acá. Por lo tanto, tenemos un cuarto de giro, 2 cuartos de giro, 3 cuartos de giro. ¿Y en qué sentido? En sentido positivo. En el caso de acá, da un giro completo porque vuelve a la posición entera, entonces el entero representa nuestra fracción. Acá el sentido es distinto,
porque se mueve un cuarto, 2 cuartos, o también lo podemos decir que se mueve a la mitad. Pero el sentido es importante, por lo tanto el signo sería negativo. Y en el otro caso es una posición similar a la del 2, pero en sentido contrario. Entonces pasamos por un cuarto, 2 cuartos, y acá tendríamos 3 cuartos en sentido negativo. ¿Ya? Entonces, todas estas representaciones nosotros las consideramos dependiendo siempre de su signo y la posición que estos tomen. ¿Ya? Y aquí vamos a ver algunos detallitos en cada uno de los casos, viendo cómo resolver, que es lo que hacemos siempre en nuestros inicios de la clase. ¿Ya? Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver es representar en la recta numérica dos números distintos, el 7 décimos y el 25 centésimos. ¿Ya? Recordemos que este se lee como fracción y este se lee como decimal, ¿vale? Que en algún momento vamos, si es necesario, vamos a hacer el detalle de cómo se leen los decimales. Entonces, para ubicar primero el menos 7 décimos, tenemos que saber que eso es una fracción propia, ¿ya? Recordemos lo que era una fracción propia. Fracción propia es aquella donde el numerador, que es el número de arriba, es menor que el denominador, que es el número de abajo. No olviden ese detalle. Entonces nosotros sabemos que para esta fracción lo que hay entre el 0 y el menos 1 se está dividiendo en 10 partes iguales. En 10 partes iguales. Y como se está dividiendo en 10 partes iguales, yo voy a tener que tomar 7. ¿Y cómo cuento los números negativos? Hacia la izquierda partiendo del 0. Luego viene el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, negativo. Esta recta numérica es como que nosotros le hiciéramos un zoom a la recta numérica común y corriente que utilizábamos anteriormente. Aquí teníamos el 0, aquí teníamos el 1, acá tenemos el menos 1. ¿Ya? Entonces nosotros le hacemos un zoom y podemos ver más cerca de esta recta numérica y las divisiones que existen entre ellas. ¿Ya? Para ubicar el otro número, que es el 0,25, ahora tenemos que notar que es un número positivo donde no alcanza a ser un entero. Por lo tanto, este número va a estar entre el 0 y el 1. Y ese rango lo vamos a dividir nosotros en 10 partes iguales también. ¿Por qué lo vamos a dividir en 10 partes iguales? Porque nosotros vamos a tener que considerar en este caso que estas 10 partes iguales representan cada una a un decimal, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 y así sucesivamente hasta llegar al 1. ¿Ya? Pero además tenemos que recordar y considerar que cuando nosotros hablamos de 0,2, eso es lo mismo que decir 0,20. Entonces podemos dividir en 10 partes o podemos dividir en 100 partes. Y claramente es mucho más fácil dividir en 10 que en 100 un pedacito tan pequeño. Entonces sabemos además que el 0,25 va a estar entre el 0,2 y el 0,3 y ocupa 5 partes, es decir, la mitad de las 10 divisiones que podríamos tener al medio. Por lo tanto, el 0,25 lo vamos a ubicar entre el 0,2 y el 0,3, justo en la mitad. ¿Ya? Ahí tenemos nuestro primer ejemplo. Continuamos avanzando. ¿Ya? Y tenemos que aprender lo siguiente. ¿Qué es necesario aprender aquí? Es necesario aprender que los números que pertenecen al conjunto de los números racionales, ¿ya? Que se denotan por el Q, que cuando nosotros lo escribimos a manito, lo escribimos así, ¿ya? Eso significa racionales, para no escribir racionales cada vez que lo necesitamos, son aquellos que se pueden escribir como una fracción, ¿ya? Cuyo numerador y denominador son números enteros y el denominador es distinto de 0. Entonces, cuando eran más pequeñitos, ustedes también aprendían a convertir estos numeritos, ¿ya? Los convertían, por ejemplo, de 0,1 en fracción, donde escribíamos el 1 arriba y abajo un 1 y tantos ceros como número hay después de la coma. ¿Cuántos números hay después de la coma? 1, por lo tanto agregábamos un 0. Entonces 0,1, que es el decimal, es equivalente
a un décimo como fracción. Entonces el 0,1 es un número racional porque lo puedo escribir como fracción. ¿Ya? Ahora si le pongo un negativo antes, ese negativo también lo puedo poner antes de la fracción. Y este número racional está formado por dos números enteros, que es el menos 1 dividido en el 10, que ambos son enteros, ya que es otra condición necesaria. Por lo tanto, yo no puedo escribir este número como un decimal dividido en otro decimal, porque la condición fallaría. Entonces, recordemos entonces, antes de seguir avanzando, los números racionales, ¿ya? Los números racionales son aquellos que se pueden escribir como fracción, con numerador y denominador enteros, ¿ya? Nunca olvidar ese pequeño detalle. Y eso es toda la materia que vamos a ver el día de hoy. ¿Y cómo podemos aplicar esta materia? Es lo importante que vamos a estudiar ahora. Entonces, primero, identifiquemos la magnitud de cada número racional escribiendo un contexto que se relacione con dicha medida que se está dando. Por ejemplo, menos 0,48 grados Celsius. Entonces, el contexto está dado por ¿quién? Por la unidad de medida. La unidad de medida, en este caso, son grados Celsius. Y los grados Celsius que miden temperatura. Por lo tanto, un buen contexto podría ser la temperatura mínima registrada en una ciudad. O la temperatura máxima registrada en una ciudad. Porque, por ejemplo, si estamos en la Antártida, va a ser muy raro encontrar un valor positivo, ¿ya? O si estamos en Alaska, una ciudad en el Polo Norte, también vamos a tener el mismo detalle y el mismo problema. Entonces, ahora tenemos que contextualizar los otros, ¿ya? Por ejemplo, en la A nos encontramos que la unidad de medida son metros. ¿Listo? Son metros. Y cuando nosotros hablamos de metros, nosotros podemos hablar de distancia, ¿ya? Y acá la distancia negativo es un problema porque cuando estudiábamos la otra vez distancia, cuando ustedes estudiaron en séptimo distancia, siempre vimos que las distancias eran positivas. Entonces tenemos que darle una interpretación en la unidad de medida y una interpretación en el signo, ¿ya? Entonces podríamos decir que estos son la distancia que Pablo, perdón ahí con mayúscula porque es nombre propio, que Pablo volvió por su perrito, ¿ya? Imaginándonos que Pablo iba caminando al colegio y su perrito lo siguió y se dio cuenta Pablo y tuvo que retroceder 18 metros, ¿ya? La B son 3/4 de litro, ¿ya? Eso es fácil porque puede ser el contenido de una botella, ya, de bebida, de aceite, de lo que ustedes quieran. H, ¿con qué lo relacionamos? También con distancia. Una hectárea, por ejemplo. Entonces, 1,5 o la medida de un terreno. ¿Ya? Y kilogramos, por ejemplo, lo que queda, eso quedó muy junto, lo que queda en un envase de azúcar, o si no les gusta el azúcar puede ser sal, harina, porotos, lentejas, lo que a ustedes se les ocurra en el momento. La idea es que el ejercicio lo hagan ustedes con un nombre distinto, después en su cuaderno ensayando antes de la guía, ¿ya? Después dice identifica los números representados por un punto en cada recta numérica y escríbelos, ¿ya? Entonces esto, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 puntos distintos. Vamos a partir por el punto de acá. Entonces este punto tenemos que saber nosotros que está en el menos 2, entre el menos 2 y el menos 3. Y al estar entre el menos 2 y el menos 3,
nosotros sabemos que va a ser un número que está próximo a. Ahora tenemos que analizar las separaciones que tiene esto. ¿Cuántas separaciones tiene? Tenemos una rayita, 2, 3, 4 espacios. Entonces, esto se está dividiendo en 4 partes iguales. Y hay algo que siempre vamos a tener que recordar. Ya, siempre recordar. Valores importantes. 0,25, eso es equivalente a un cuarto. ¿Ya? Entonces, a una parte de 4. 0,5, ese es equivalente a una parte de 2 o a 2 partes de 4. ¿Ya? Y 0,75, ese es equivalente a 3 partes de 4. ¿Ya? Entonces, en este caso aquí específico del número, vamos a tener que esto es menos 2, coma porque hay una porción, una parte, un pedacito. ¿Cuántas? Una parte de 4. Y dijimos que una parte de 4 era 0,25. Entonces le agregamos después el coma 25. Ese es el número que representa ese numerito. Ese puntito, perdón. Después, acá tenemos el mismo juego. 1, 2, 3, 4 partes. Entonces tengo el 1, 25. O también podemos escribirlo. Este como 2 enteros, 1 cuarto, negativo el 2. O el de acá como 1 entero, 1 cuarto. Porque es un entero y una parte de 4. Ya los números mixtos que también estudiaron en sexto básico, si no me equivoco. Acá la división es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Entonces, ¿cuántas está tomando? 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Entonces vamos a tener menos un entero. ¿Cuántas? 6 partes de 7. Que es mucho más simple escribir cuando estamos dividiendo en 7 que con los decimales. Y acá vamos a tener, ¿cuántos enteros? Ningún entero. Pero se está tomando 1, 2, 3 partes de 7. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. Entonces ahí tenemos la representación de cada uno de estos numeritos. ¿Ya? Ahora, no olviden lo que acabo de borrar, ¿ya? No olviden nunca eso. Ahora me pide representar los siguientes grupos de números en la recta numérica. ¿Ya? Entonces vamos a tomar esto. Lo vamos a añadir ahí y nos vamos acá. Vamos a sacar eso de la biblioteca. Vamos a sacar eso de la biblioteca. Perfecto. Resultó. ¿Para qué? Para poder hacer una forma más simple de recta numérica. Ya, ahí tenemos nuestra recta. Y tenemos que representar cada uno de ellos. Entonces, en esta recta numérica vamos a necesitar ¿a quién? Ustedes se fijan, hay números que están con el 0 y hay números que también están hasta el menos 1, que lo vamos a poner ahí, y podrían llegar hasta el 1. No hay números más grandes ni más pequeños que esos valores. No hay más grandes que el 1 ni más pequeños que el menos 1. Entonces ahora, todas estas son décimos. Y los décimos son partes de 10. Entonces vamos a tomar 10 partes de acá. Entonces vamos a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ya? 10 décimos son un entero. Vamos a ubicar primero los positivos. 0,1, que va a ser una parte. Entonces ahí vamos a tener el 0,1. 0,3, que lo vamos a tener 2 acá, 0,3. Y el 0,5 que lo vamos a tener 0,4, 0,5. Ahí, ¿ya? Y aquí me acabo de dar cuenta de un detalle, no menor, en el que me doy cuenta de que mi recta numérica sí tiene un valor negativo,
más pequeño que 1, que es el menos 1,1, ¿ya? Que está a la izquierda, y el menos 0,5 que va a estar justo en la mitad, que no voy a hacer cada uno de los detalles, ¿ya? Entonces ahí tendríamos nuestro primer ejercicio. Luego de esto vamos a tomar el segundo. Vamos a tomar el segundo, que está acá, y lo vamos a llevar también a nuestra biblioteca. Excelente. Aquí está, en nuestra pizarra. Hacemos el mismo ejercicio, dibujamos nuestra recta numérica, y acá ya se nos complica un poquito el asunto, porque tenemos que tener negativos y positivos. Tenemos que tomar el 0 como nuestra referencia siempre. Vamos a tomar el 1 por acá. Vamos a tomar el 2 por acá. Acá vamos a tomar el menos 1. Y acá vamos a tomar el menos 2. Cuando ustedes tienen cuadritos en su cuaderno, de hecho creo que yo puedo también. Sí puedo. Al tener estos cuadritos vamos a simplificar todo. Vamos a reiniciar esto. Ahí sí. Ahí sí que sí. Pero antes vamos a hacer un análisis. Entonces estoy tomando 5 partes, estoy tomando 4 partes. Y sería bueno buscar el mínimo común múltiplo entre 4 y 5. Mínimo común múltiplo entre 4 y 5 va a ser 20. Entonces tendría que tomar 20 cuadraditos para separar. No es muy buena la idea tampoco. Entonces nos vamos a jugar de otra forma. Y vamos a hacer otra división. Perdonen mi pulso. Vamos a hacer otra división. Ahora sí. Acá. ¿Ya? Entonces, al final vamos a hacer las flechitas. Acá vamos a poner el 0. Entonces vamos a contar 4. 5 mejor para facilitar todo, porque es más fácil dividir. Y vamos a poner el 1. 5 vamos a poner el 2 acá. 5 vamos a poner el 3 acá. ¿Ya? Y hacia la izquierda vamos a contar 5 también. Para poner el menos 1. Vamos a contar 5. Para poner el menos 2. Vamos a contar 5. Para poner el menos 3. Y vamos a tomar el primer número, que es un entero 3/4. Entonces, un entero, acá tengo el entero, 3/4. Entonces, primero voy a dividir por la mitad, y después voy a volver a dividir lo que me quedó a la mitad. Entonces, ahí voy a tener un entero y 3 partes de 4. Porque aquí yo tengo 2 partes, y acá tengo la tercera. El menos 1/5, que por eso tomamos 5 cuadritos, que vamos a tomar del 0, vamos a tomar una parte de 5. Entonces ahí tenemos menos 1/5. Menos un entero 75, que es lo mismo, 2 partes, 3 partes, entonces va a ser un entero 3/4. Recuerden siempre esa equivalencia: 0,25, una parte de 4, 0,5, 2 partes de 4, y 0,75 equivalente a 3 partes de 4. Eso siempre los va a ayudar. El 1 que ya está listo acá, y el menos 1 que ya está listo acá. Entonces ahí ya tendríamos lista nuestra segunda parte. ¿Ya? La tercera y la cuarta se las dejo de tarea a ustedes para que sigan avanzando, y recuerden siempre que pueden preguntar todas sus dudas en el WhatsApp. Ahora, determinar cuál símbolo corresponde en cada caso. Y aquí, cuando nosotros comparábamos fracciones, se ponía un poquito más complejo, ¿ya? Porque teníamos dos opciones de comparación. Podíamos comparar igualando los denominadores,
o podíamos comparar nosotros utilizando el método de multiplicar cruzado. En este caso, para empezar, vamos a considerar siempre nosotros el igualar denominadores, ¿ya? En este caso, para darnos cuenta de un detalle, porque acá tengo números negativos y eso me puede cambiar esto. Entonces vamos a buscar el mínimo común múltiplo entre 9 y 8. El mínimo común múltiplo entre 9 y 8 son 72, ¿o no? Busquémoslo. Busquémoslo mejor para que así también recordamos cómo se buscaba. Ya hacíamos la tablita, colocábamos el 9, colocábamos el 8. Dividíamos por 3, esto me daba 3, este no era divisible, bajaba. Vamos a dividir por 2, bajamos el 3, este me da 4. Vamos a dividir por 3, ese me queda 1, ya terminé con él, este me queda 4. Vamos a dividir por 4, este me da 1. Multiplicamos todo, 3 por 2, 6, 6 por 3, 18, 18 por 4 son 72. Entonces el mínimo común múltiplo que buscamos es 72. Y ahora vamos a amplificar. Entonces esto se va a convertir abajo partido en 72, acá también partido en 72, con su signo negativo correspondiente, con su signo negativo correspondiente. ¿Ya? El 9 en el 72, ¿cuántas veces cabe? 8. 8 por 4 son 32. ¿Ya? Y el 8 en el 72 cabe 9 veces. 9 por 3 son 27. ¿Ya? Y ahora es fácil, como tienen el mismo denominador, ver cuál de los dos números es más grande. Entonces acá observamos que el 32 es más pequeño que el 27. Recordemos que más a la izquierda el número es más pequeño que el otro. Por lo tanto, el signo que correspondería ahí sería el signo que menor que. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, recordemos los números negativos que nos quedan acá. Entonces, si ahora utilizamos el método de multiplicar cruzado, tenemos 8 por 4 que son 32 y 9 por 3 que son 27. Pero nunca podemos olvidar que los signos que llevan acá son signos negativos. Por lo tanto, ahí basta solamente con decir cuál de los dos es más pequeño. 9 partido 9 es 1, por lo tanto estos dos números son iguales. Y acá jugamos de la misma forma. 7 por 7, 49, con el signo negativo. Y 30 por 30 son 900, con el signo negativo. ¿Cuál es más pequeño? El 900. ¿Ya? Y ojo, porque aquí tienen que recordar que los números negativos, entre más grandes, más lejos del 0 están. ¿Ya? Y acá tenemos que hacer un jueguito antes. Cambiar este número mixto. ¿Cómo se cambiaba? 5 por 4, 20 más 1, 21. Y se mantenía el denominador con el signo correspondiente. Y al otro lado tenemos los 16 tercios. Entonces aquí, 3 por 21 que son 63 negativo. Y 4 por 16 que son 64 negativo. ¿Cuál es más grande? El menos 63. Y tenemos ahí cómo corresponde nuestra comparación. Por lo tanto acá iría también el mayor. ¿Listo? Recuerden que pueden pausar, pueden retroceder, todo lo que corresponda. Por eso borro libremente. Entonces si quieren anotar en su libro, en su cuaderno, tenemos la facilidad de volver, pausar y detenernos. La actividad 5. Tenemos que identificar dos números racionales que se ubiquen entre cada par de números. Y esto igual es simple, porque nosotros tenemos que considerar acá 0,01 que está dividiéndose en 100 partes y este se está dividiendo en 1000 partes. Por lo tanto, uno que esté entre medio de los dos, nosotros vamos a tener que imaginar algo así. Que acá está el 0, acá está el 1. ¿Ya? Entonces, si tomo 100 partes, voy a tener acá el 0,01 y acá voy a tener el 0,001, ¿ya? Como la décima parte de la cienava parte de la anterior.
Entonces acá yo necesito un numerito que esté. ¿Quién podría estar? Tiene que ser un número más grande que este y más pequeño que este. El 0,002. Ahí hay uno. ¿Ya? Y no me complico nada más que eso. Entonces básicamente lo que me importa acá para poder reconocer quién está al medio es ordenar. ¿Ya? Ordenar, que es clave. ¿Vale? Entonces vamos con el otro. Ordenamos quién está primero y quién está después. Entonces tenemos 15 por 3 que son menos 45 y 7 por 8 que son 56, ¿cierto? Sí, negativo. Por lo tanto, primero estaría el 8 quinceavos, negativo, y luego tendríamos el 3 séptimos, ¿ya? Entonces basta con buscar un número que esté entre medio de esos dos. ¿Cómo podemos buscar un número que esté entre medio de esos dos? Buscando el mínimo común múltiplo entre 15 y 7. Entonces, mínimo común múltiplo entre 15 y 7. Dividimos por 5. Tenemos 3, tenemos 7. Dividimos por 3. Tenemos 1, tenemos 7. Dividimos por 7, tenemos 1. 5 por 3, 15. Y 15 por 7, que son 7 por 5, 35. 7 por 1, 7 y 3, 105. Entonces estos mismos numeritos se van a transformar, por decirlo de cierta forma. ¿Ya? Vamos a borrar acá y nos vamos a ir a nuestra pizarrita ambulante, que era la blanca que teníamos. Ya, hoy teníamos sucio ahí. Vamos de nuevo. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Que acá tenemos para trabajar. Habíamos dicho entonces que el mínimo común múltiplo era 105. Entonces este número y este número cambian su denominador a 105. Y el 7 en el 105, ¿cuántas veces cabe? 15. Por 3 son 45. Y el 15 en el 105 cabe 7 veces. Por 8 que son 56. ¿Ya? Entonces yo necesito un número que esté entre el 45 y el 56. Nada más que eso. ¿Qué es lo que se va a dar aquí? Por ejemplo, el 47 negativo partido en 105. Y aquí hay un error. Porque este 47 está acá. Menos 47 partido en 105. Entonces ahí tienen que tener cuidado ustedes. Porque estos dos numeritos corresponden en otro orden. Corresponde así. Porque el menos 56 está primero. Y luego viene el menos 45 partido en 105. Así que ojo y cuidado ahí. Y ahí sí, ¿quién podrían tener entre medio? Exactamente el menos 47. ¿Ya? Siempre tienen que tener el cuidado de tener el número y ponerlo en un rango que esté dentro. ¿Ya? Y para que esté dentro tienen que tener en orden el más pequeño primero y luego el más grande. ¿Ya? Seguimos con la otra. Vamos a seguir con la otra. Lo vamos a guardar ahí. Y nos vamos a nuestra pizarrita ambulante de nuevo, que está acá. ¿Ya? Dos números que estén entre medio de eso. ¿Ya? Para eso, ya se nos complica un poco el asunto. ¿Por qué se nos complica un poco? Porque son números que están muy cercanos. Entonces lo primero que vamos a hacer es convertir a fracción. Se escribe el número completo sin coma, se divide con un 1 y tantos ceros como dígitos haya después de la coma. ¿Ya? Con negativo. Y el otro lo mismo. 204 partido en 100 con el negativo. 205 es más pequeño que 204, por lo tanto ya están ordenados. Y ahora necesito un número que esté entre el 205 y el 204. Y eso se me complica. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a amplificar nuestra fracción por 10 arriba, numerador y denominador, en ambos casos.
Entonces esto me abre considerablemente la gama de valores numéricos que yo voy a tener, porque ahora yo ya no necesito un número que esté entre el 205 y el 204, sino que necesito un número que esté entre el 2050 y el 2040. ¿Quién puede ser ese número? El 2045 negativo, partido en ¿quién? En 1000. Y ahí estaría nuestro resultado que buscamos. ¿Ya? Y con el último, que vamos a hacer un procedimiento similar al anterior, ¿ya? Un procedimiento muy parecido. Procedimiento muy parecido. Vamos a tomarlo, vamos a llevar acá. Pero antes vamos a trabajar nosotros con nuestro número mixto. 1 por 10, 10 más 1, 11 partido en 10. Y el otro que es 12 partido en 10. Amplificamos por 10, que es un número bastante cómodo porque solo agregamos ceros. Y un número que esté entre los dos, que sería el 115 partido en 100. Y finalizaríamos completamente nuestro ejercicio. ¿Ya? Y ahí no nos complicamos mayor la existencia. Ya después podríamos simplificar y cambiar un poco la estética de nuestro problema, pero me interesa que aprendamos primeramente lo fijo. ¿Ya? Y en el último ejercicio ya vamos a entrar a jugar con lo que es un poquito de álgebra, porque vamos a trabajar con algo desconocido, con valores que no conocemos en sí porque ya tenemos incógnita. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Nos pide copiar esa recta numérica, ¿ya? Y al copiar esa recta numérica en el cuaderno, tenemos que ubicar esos 4 numeritos que hay, que son x partido en 4, menos x partido en 2, y más 1, y menos y, ¿ya? ¿Y por qué lo hago así? Para que se vean bien que son 4 números distintos, porque esta expresión completa representa a un número, ¿ya? Esto representa a otro número, y esto representa a otro número, y esto representa a otro número, ¿ya? Entonces vamos a partir por este, que probablemente es el más simple. Nosotros tenemos que copiar distancias, ¿ya? Entonces para copiar distancias nosotros vamos a considerar esto acá, que hasta ahí tenemos la i, y no sé si es que puedo tomar esto y moverlo. Lo voy a tomar, no puedo moverlo, parece. Sí puedo, ahí, y lo voy a poner hacia la izquierda. Ya, eso ustedes lo hacen contando cuadritos en su cuaderno, ¿ya? Y ahí voy a tener al menos i. Perfecto. Ya, ahí aprovechamos un poco la tecnología. Después necesito i más 1. Entonces voy a nuevamente copiar la distancia que hay entre el 0 y el 1. La voy a tomar y la voy a agregar al ladito del i, porque ahí yo tengo el i más 1. Entonces ahí va a estar i más el 1 que le pusimos. ¿Ya? Después x partido en 4, que esta distancia es x, por lo tanto la mitad de la mitad, que va a estar por ahí, ¿ya? Y ahí le vamos a poner x partido en 4. Y el x partido en 2 que estaba ahí, que lo habíamos situado, que lo vamos a tomar en rojo, lo vamos a copiar y lo vamos a mover en el negativo. Lo vamos a mover hacia el negativo. ¿Ven? Ahí para que se vea bien. Y acá vamos a tener el menos x partido en 2. Ubicamos así, porque nuestras referencias van a ser las distancias de x y de y que teníamos allá. Esto lo pueden hacer con una regla, lo pueden hacer con un compás, como ustedes quieran. ¿Ya? Eso es lo que tengo para explicarles yo en la clase. Ahora vamos a ir a las páginas 16 y 17 de su cuadernillo, páginas que les dejo también siempre en digital si es que las necesitan, las quieren,
¿ya? Por si alguien se preguntaba, el programa que yo utilizo se llama OpenBoard, que les permite rayar sobre lo que están proyectando en el PDF. Y el PDF también se puede editar y lo hago con Nitro Pro. Ya es un programa que hay que hackear para poder usarlo. Ya tengo que ser realista en eso y es un programa de versión paga. Ya, entonces no se los recomiendo. Recomiendo que lo hagan en su cuadernillo, tomen la foto y lo sigan mandando como siempre. Un abrazo, nos vemos en el WhatsApp y con más actividades la próxima semana como siempre.